Inclina tu oído hacia nosotros.
y no escondas tu rostro. Gracias te damos por escuchar nuestro clamor, por escuchar las oraciones, por escuchar nuestras oraciones, por escuchar para analizar nuestras lágrimas que dicen más que mil palabras. Te damos gracias, Señor, y te damos un fuerte aplauso, Padre. Mis hermanos, no les continúo bendiciendo, porque sé que el Señor ya les bendice. Primero quiero comenzar orando en este tiempo. Señor, te doy gracias, te damos gracias por tu misericordia, por tu restauración, por renovar nuestras vidas, por hablarnos, por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, quien esté exhortando a cada uno de nosotros, Señor, con tu palabra. Ayúdame, Señor, a compartirla con fidelidad y con claridad, Señor. Que pueda solamente ser un instrumento en tus manos para exponer tu palabra y que ella, que tiene poder, sea la que penetre hasta lo profundo de nuestros corazones y nos enseñe y nos instruya y nos hable de parte de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. Amén. Hoy, les traigo una continuación, diría yo, de algo que he estado compartiendo los jueves. Un mensaje de alguien muy importante, como él mismo se refiere en su palabra, el primero y el último. El que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Así se identifica el que da este mensaje en la palabra de Dios. Y creo que todos sabemos reconocer quién es, y es nuestro Señor Jesucristo. Y para los que quizás han estado los jueves cuando he compartido, saben que me refiero a los mensajes de Jesús que a las 7 iglesias que están recogidos en el libro de Apocalipsis. Y si bien son mensajes particulares para iglesias particulares en tiempos específicos, también Dios nos los ha dejado su palabra porque pueden y son útiles para la vida de cada uno de nosotros, para su iglesia universal en general. Tienen principios básicos que también nosotros podemos aprender de ellos y aplicarlos en nuestras vidas. Hablamos de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que parecía estar bien porque hacía muchas cosas para Dios y aún así Dios tenía algo en contra de ella. Y nos enseñaba que Dios mira las obras y también mira el corazón. Y hablamos de la iglesia de Esmirna, a la que tenía el privilegio de Dios no requerirle nada. Una iglesia que estaba caminando completamente conforme a la voluntad de Dios. Y hoy estaré hablando acerca de la iglesia de Pérgamo. Y eso está en Apocalipsis 2:12, a partir de ahí, del 2:12 al 2:17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Una vez más, es nuestro Señor Jesús. Y aquí se describe de una manera particular, que vamos a ver al final, que creo que no es en vano que Él se describe para esta iglesia de esta manera, como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y vamos a ver más adelante en el pasaje que Él va a recordar una vez más lo que va a hacer con esta espada aguda de 2 filos que Él tiene en su poder. Y dice el versículo 13: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Así vemos que comienzan cada uno de los 7 mensajes que están en este libro de Apocalipsis a cada una de estas iglesias. Jesús comienza siempre de la misma manera: yo conozco tus obras. Y lo primero que quiero recordarte es esto: Jesús, y no me cansaré de decírtelo, Jesús conoce tu corazón, pero también conoce tus obras. Jesús sabe cómo andas, cómo vives, y no solo cuando estás aquí en el templo, sino también cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando nadie más te ve. Dios sabe lo que haces y cómo decides andar delante de Él. Y recalco que nosotros no somos
de la ciudad. Pérgamo, cuando pasó a manos de los romanos, se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia. Y era una ciudad esplendorosa y realmente grande, con más de 60.000 habitantes en sus mejores tiempos, y con edificios maravillosos que se realmente habían dedicado a construir. Como por ejemplo, su biblioteca era la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo. Se dice que contaba con alrededor de 200.000 pergaminos, rollos de pergaminos, que solo lo superaba la biblioteca de Alejandría. Y de hecho, curiosidad, la palabra pergamino viene de acá, de Pérgamo, porque fue el lugar donde se perfeccionó esta técnica para hacer los libros. Pero esto no es lo importante. A pesar de ser una iglesia grande, majestuosa y esplendorosa, y una ciudad sabia ante los ojos de los hombres, ante Dios estaba completamente mal. Era un centro idolátrico grande en la provincia romana de Asia, y tenía muchísimos templos dedicados a muchísimos ídolos griegos, romanos, incluso a hombres. Porque, por ejemplo, tenía un templo, al igual que Esmirna, que era un centro de culto a Roma, y era un templo dedicado, en este caso, al emperador romano Trajano. O sea, era un lugar donde las personas se reunían para adorar a un hombre. También tenía un templo para un dios griego del vino y de la fiesta, uno para una diosa que era diosa de la fertilidad y de las estaciones del año, y el más grande de todos, por lo cual también se reconoce mucho a esta ciudad de Pérgamo, es un altar a Zeus que era de 36 metros por 34 de ancho y largo. No pude saber cuánto mide esta iglesia, quizás para comparar y tener una idea de lo que son 36 por 34 metros. Y 12 de altura, casi un edificio de 4 pisos, que para esos tiempos era algo realmente majestuoso. Y era reconocido por una enorme escalinata, muchas columnas y grabados en piedra que representaban mitologías de los griegos, batallas entre gigantes y dioses. Y también tenía un templo a las afueras de la ciudad que era consagrado al dios de ellos de la medicina, Asclepio para los griegos y Esculapio para los romanos, a que representaban como una serpiente. Y muchas personas acudían a estos templos para ser sanados. El de Pérgamo era especialmente famoso, pero muchas técnicas que usaban realmente para sanar a los enfermos más bien se basaban no en medicina, sino en mayor parte en magia y en superstición. En resumidas cuentas, Pérgamo era un lugar de gran idolatría, así que quizás podemos entender por qué Jesús decía que era un lugar donde moraba Satanás. No era un lugar donde reinaba la voluntad de Dios en la mayoría de las personas que vivían. Era un lugar donde Satanás era el que reinaba en las personas. Y mantenerse firme en la fe en medio de un lugar así, donde todo el mundo va en contra de lo que tú crees, realmente es difícil. Y por eso Jesús también lo reconoce. Pero no ha negado mi fe, no había negado su nombre. Y acá habla de algo que sucedió. Mantenerse firme en la fe no solo era ir en contra de la corriente del mundo, no era solo recibir críticas, sino que estaban recibiendo oposición y también persecución. Y habla de cuando fue asesinado Antipas, y Jesús le reconoce que era su testigo fiel. En la tradición de la iglesia cristiana se recoge que Antipas era un médico que fue sospechoso de propagar secretamente el cristianismo. Y los esculapios, esos que iban a adorar al dios de la medicina en uno de esos templos, los acusaron de que él estaba en deslealtad al emperador romano. Y fue condenado a muerte, y no a una muerte cualquiera, sino que fue colocado dentro de un toro de cobre y luego fue calentado sobre el fuego hasta que estuvo al rojo vivo. O sea, cuando no lo mataron simplemente, lo torturaron. Y aún cuando la iglesia vio lo que estaban dispuestos a hacer estas personas para que ellos negaran su fe, ellos aún decidieron seguir firmes en quien habían creído. Y por eso es algo digno de resaltar por el Señor. Pero no solo se queda acá, tristemente hay
continúa diciendo el pasaje en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué fuerte es saber que el Señor tiene algo en contra de nosotros. Pero vamos a ver que si Dios llegara un momento a decirnos, a hacernos entender que tiene algo en contra de nosotros, no es para destruirnos, es para moldearnos, para su imagen, para transformarnos, para producir el cambio que realmente Él quiere. Era lo que Él quería para su iglesia. Y le dice, ¿qué tienes ahí a los que se tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Satanás había levantado en contra de esta iglesia y la persecución que quizás quiso usar para que ellos negaran su fe no funcionó. Pero había otra estrategia que se estaba levantando en medio de su iglesia y era esta doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Quién fue Balaam? ¿Quién fue Balaam? ¿A qué se refiere el pasaje cuando explica esto? Para eso creo que necesitamos entender la historia de Balaam, que está a partir del libro de Números, capítulo 22. Ahí comienza la historia y yo se lo voy a tratar de decir lo más resumida posible, porque es larga, pero les exhorto a que se la lean en su casa para que reciban la bendición directamente ustedes de entender esta palabra por ustedes mismos. Y la historia de Balaam y de Balac sucede en el contexto antes de que un poco antes de que Israel cruce el Jordán para entrar a la tierra prometida. Ellos habían salido del desierto, ya habían estado un tiempo en el desierto, sabemos todas las cosas que ocurrieron ahí, y ya habían tenido algunas victorias contra reyes de antes de cruzar el Jordán. Y ya su nombre, como que el nombre de Dios y de lo que era capaz de hacer con ese pueblo, ya estaba resonando en los reyes vecinos. Y cuando ellos acampan cerca de Moab, el rey de Moab, que se llamaba Balac, que es la otra persona que habla el pasaje, Balac, que es el rey de Moab, dice que tiene un gran temor por causa del pueblo, porque era mucho el pueblo de Israel, porque lo veía fuerte, porque lo veía imposible de derrotar por su cuenta. Y entonces decide mandar a llamar a Balaam y le
insistió a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel 3 ocasiones. Balaam le dijo: el rey, pon altares, 7 altares, y me ofrece sacrificio. Y vamos a ver, y cada vez que él iba a buscar a Dios, Dios siempre le daba palabra de bendición. 3 veces intentó maldecirlo y 3 veces lo único que recibió fue palabra de bendición. Y cuando la leen, que les recomiendo que la lean, cada palabra de bendición era mayor que la otra. Una vez más trataron de maldecirlo, Dios le daba hermosas palabras de bendición, de promesas de victoria, de restauración, bellezas, cada una mayores y más hermosas que la otra. Y veo en esta historia que la maldición no va a prosperar para destruir el pueblo de Dios cuando Dios camina con él. Aunque el enemigo no haya adivinación, como dice una de las cosas que decía Balaam, que Dios le hizo profetizar, no hay adivinación ni agüero que prospere contra el pueblo de Dios. Pero el enemigo sabe que hay algo que sí puede destruir. Y esa fue la segunda estrategia que usó para destruir al pueblo de Israel. Y es la segunda estrategia que también estaba usando en la iglesia de Pérgamo. Y era el pecado. Creo que el pecado es el mayor enemigo del pueblo de Dios. El pecado es mayor incluso que Satanás. Porque Dios no va a dejar que Satanás haga en tu vida. Dios no va a permitir que Satanás te toque. O sea, no va a unir nada en tu vida de parte de Satanás si él no lo permite. ¿Me hago entender? Pero el pecado somos nosotros los que le abrimos la puerta y tiene poder para alejarnos de Dios, para destruirnos, para hacernos perder las bendiciones que realmente Dios quiere que nosotros recibamos. Y sucedió el número 25, 1 y 3. Escuchen lo que sucedió luego de esta historia en la que Dios no dejó que la maldición llegara al pueblo, a su pueblo. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar contra las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal-peor. Baal-peor era el nombre del dios o del ídolo de las personas de Moab. Dice que este pueblo acudió a ese ídolo y dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Una generación que había visto el poder de Dios. No fueron los adultos que salieron de Egipto, eran los jóvenes, y aún no vamos a ver por qué. Pero ellos, así de jóvenes, de niños, muchos de ellos sí llegaron a ver las maravillas que Dios hizo cuando los sacó de Egipto. Llegaron a ver los milagros que Dios hizo estando en el desierto. Y también conocían lo que pasaba cuando pecaban. Porque ellos vieron a toda la generación mayor que ellos morir, porque Dios no les permitió entrar en la tierra de Canaán por causa de haber pecado contra Dios, por causa de haber criticado lo que Dios estaba haciendo, por causa de no haber confiado en Dios. Entonces sabían el poder, sabían quién era Dios, sabían lo que su bondad, su maravilla, pero también conocían las consecuencias del pecado. Y aún así cometieron el error de hacer algo que Dios le había dicho que hicieran, y era juntarse, llegarse a las mujeres de otros pueblos. Y no porque Dios es un dictador y quería, porque sí, ya, porque Dios sabía que el pueblo era débil, y porque sabía y porque sabe que no solo se iban a llegar a ella físicamente, sino que iban a caer ante las costumbres y las tradiciones de su pueblo. Y siempre pasaba lo mismo. Era un pueblo que Dios quería para él, y le había encomendado que no se mezclara con las costumbres del mundo, y así lo hicieron. Y no solo se juntaron estas hermosas jóvenes, sino que también pecaron, o sea, no solo fornicaron físicamente, sino que también fornicaron espiritualmente, porque terminaron traicionando a su Dios, buscando a uno que ni conocían, a uno de que habían comenzado a oír, comiendo de cosas que habían sacrificado para él. Realmente, cuán adulterio hicieron hacia Dios. Lo veo como un adulterio. Traicionaron, que fueron infieles a su Dios. Y hubo consecuencias. Porque dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel y hubo una mortandad de 24,000 personas por causa del pecado del pueblo. Al final, el rey de Moab no fue el que hizo caer a tantas personas, fue el propio pecado, fue la otra estrategia de Satanás. Y muchas veces
Dios es fuego consumidor, pero a veces queremos quedarnos solo con la parte de la gracia y se nos olvida que Dios aborrece el pecado. Pero estos hombres no solamente pecaron así solo contra Dios, ellos cayeron en una trampa, con un engaño, que fue hecha a propósito para destruirles. Y el que estaba detrás de esta trampa, el agente pensante de esto, el que la orquestó, el que la diseñó, fue nada más y nada menos que Balaam. Aquel que decía que era profeta de Dios, aquel que decía que no iba a hacer nada que no fuera su voluntad, aquel que dijo, aunque tú me des plata y oro, yo no voy a fallar, no voy a hacer lo que Dios no diga. Ese que aparentemente quería seguir a Dios, fue el que puso, el que le enseñó al rey de Moab, a Balac, a poner tropiezo en el camino de Israel. Le dijo al rey de Moab, lo parafraseo, no te escrito así: tú no lo vas a poder vencer y Dios nunca lo va a maldecir, pero hazle pecar y tú verás como su propio pecado lo destruye. Y no digo esto porque se me ocurrió a mí, sino porque lo dice en Números 31:16. Dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa, las mujeres de Moab, de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fue Balaam el que aconsejó al rey de Balac a poner esta trampa. Fue Balaam el que aconsejó al rey de Balac a seducir a los hijos de Israel para que pecaran contra Dios, para que se alejaran contra Dios. Y entonces conocer esta historia es de vital importancia para entender lo que nos dice Apocalipsis 2:14. Y volvemos nuevamente ahí a nuestro pasaje. Cuando dice que esta iglesia estaba reteniendo a personas como Balaam, que estaban enseñando a poner tropiezos entre los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia estaba lidiando con personas, entre ellos, que quizás haciéndose llamar cristianos, más bien como Balaam, que se hacía llamar profeta, solo estaba poniendo tropiezos entre los que realmente querían seguir a Dios. Y ellos estaban tolerando esa enseñanza. Ellos estaban tolerando la enseñanza al parecer de que podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, quizás por no ir en contra de la corriente, o no sé si porque para ver si no nos persiguen tanto, o es que hay que adaptarse, no sé cuál quizás sería el motivo en el que algunos estuvieran cediendo, pero la cuestión es que estaban cediendo a participar de las prácticas idolátricas que estaban ocurriendo alrededor de ellos. Inconscientemente hoy, o no, creo que en la iglesia de estos tiempos, en general, no solo hablo de esta iglesia, nosotros estamos viviendo cosas similares. Personas que diciendo seguir a Dios normaliza el pecado, se mezcla con el mundo y no solo lo hace, sino también que lo enseña a otros. Y también caemos en fornicación contra Dios, en idolatría, y no solo comiendo cosas de un altar a un ídolo, sino de muchas maneras. Hay muchas formas en las que nosotros podemos caer en idolatría delante de Dios. Nosotros oímos a veces la enseñanza, o sea, a veces se escucha, no digo que aquí no, pero de que venir a la iglesia es suficiente, de que tú puedes andar como quieras, de que tú puedes hacer lo que tú quieras, de que tú puedes disfrutar la vida como quieras, al final Dios entiende, Dios es amor, no pasa nada, estamos en la gracia de Jesús, ya Jesús pagó el precio. Y lo triste es que nos estamos acostumbrando y lo estamos haciendo algo normal. Y la iglesia cada vez más está perdiendo sus sal y su luz que debería tener en este mundo. Y aquí recalco algo. Sí estamos bajo la gracia de Jesús, pero como la Biblia también nos enseña, la gracia de Jesús no es justificación para que pequemos deliberadamente, sino todo lo contrario. Si nosotros hemos conocido lo que Jesús hizo por nosotros, si estamos agradecidos, si hemos tenido ese encuentro con el amor de Dios, aún más deberíamos tener la convicción y el deseo de guardar nuestras vidas para no contaminarnos de las cosas de este mundo y del pecado y vivir una vida que le agrada a Dios. Como
y hacerles la pregunta de a qué Dios nos está llamando hoy, iglesia. Y yo quiero hacer un llamado a la santidad y un llamado a ser intencionales y a ser radicales por causa de andar en la santidad. Dice Pedro 1, 16, 19. Primera de Pedro 1, 16 hasta el 19. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Sed santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no comparte con el pecado. Y estamos llamados a ser como Él, no a ser como este mundo. Y dice el 17, algo que para mí es bien fuerte. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo pagó por ti. Ya no es tiempo de andar en la vana manera de vivir de antes. Dice, si tú eres de los que invocan a Dios como Padre, de los que como Balaam decía, yo escucho los consejos de Dios y veo las visiones del Altísimo, entonces también tienes que andar en santidad. No es solo decir, yo invoco a Dios, es también andar conforme a su voluntad. Así como dice Primera de Juan 2, 3, 6. 2, 3 al 6. Y en esto sabemos, aunque no lo pongan acá, yo lo voy a leer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto yo sé que realmente yo conozco a Dios. No es que sea perfecto. Sabemos que estamos en la carne, sabemos que hay una lucha, sabemos que fallamos. Pero tiene que haber una intención en tu vida constante de guardar los mandamientos de Dios. Porque dice 4, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como el mundo. El que dice que permanece en Él debe andar como el mundo. Y Efesios 5:1 también nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros somos sus hijos y lo que Dios está llamándonos es a ser santos como Él es santo, a imitarle a Él, no a imitarle al mundo, no a ser como el mundo y a andar como Él anduvo. Si decimos que invocamos a Dios como Padre, si decimos que te conocemos, si decimos que permanecemos en Él, entonces debemos andar como Él anduvo, en santidad y siguiendo el ejemplo del Padre. Entonces, es mi exhortación a esto, a que no te conformes, a que te conviertas, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a su forma de andar. El mundo hoy nos está bombardeando con muchas cosas, nos está bombardeando con su cultura, con sus ídolos, y nosotros nos estamos conformando a adoptar y a llamar bueno a lo que Dios llama malo. El mundo hoy nos está bombardeando
pero antes que mexicanos y cubanos somos del reino de los cielos y debemos caminar conforme a lo que el reino de los cielos nos enseña. A veces abrazamos también filosofía, formas de pensar. Me quedo sorprendida cuando veo a alguien en las redes sociales. Qué fácil es dar like y compartir algo y no pasamos las cosas por el filtro de la palabra. Compartimos y cuando vamos a ver un pensamiento basado en filosofía humanista, positivista, budista y quién sé yo más cosas, pero nada que ver con la palabra de Dios. En psicología humana a veces eso es lo que reina en nuestros posts. Examinemos a la luz de la palabra de Dios si lo que compartimos realmente es conforme a lo que Él nos enseña. Pero, por ejemplo, en Cuba, no solo a veces hacemos las cosas, sino que apoyamos apoyamos para hacer a otros, aplaudimos al que lo hace, compartimos y aprobamos lo que otros también hacen. Y digo esto, por ejemplo, porque en Cuba, lo he visto, te podías topar a una mujer, llegar a su casa en la noche viendo una novela y muy emocionada, contenta y feliz porque porque la esposa al fin iba a dejar a su marido y se iba a ir con el otro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Es eso lo que Dios nos enseña en su palabra? Pero al dejar entrar algunas cosas a nuestra vida, como lo hizo Israel con las mujeres de Moab, terminamos pecando contra Dios aún más. Nos comenzamos a acostumbrar a lo que Dios llama malo, nos empezamos a acostumbrar a que puede ser bueno. Primera de Pedro 2:9 nos dice, tú no eres cualquier persona. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que sigan andando en tus pecados en el mundo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz santa, a su luz perfecta. Dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí han alcanzado misericordia. Y sigue diciendo, a veces nos quedamos solo con la parte que somos real sacerdocio, nación santa, qué bonito. Y dice ahí, amados, yo les ruego hoy, iglesia, en el nombre del Señor, que ustedes caminen como los extranjeros y peregrinos que deberían de ser en este mundo, que os abstengan de los deseos
una obra en ti. Dios quiere transformarte. Y dice en el 16, por tanto, si tú entiendes esto que Dios está diciendo y quizás ves en tu vida que hay cosas en las que Dios también puede decir que tiene algo contra ti, la exhortación es esta: arrepiéntete. Y Dios dice algo que a veces no nos gusta aceptar. Dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Se acuerdan? Al principio decía, el que tiene la espada de dos filos, con esa espada Jesús va a derramar juicio a su pueblo, a los que no se arrepienten. Hay un juicio. En este mes el pastor ha estado hablando de que estamos en los últimos tiempos, que se acerca la venida del Señor. Una venida que va a ser esta vez para derramar juicio delante del mundo. Hablaba también Misael de que era tiempo de despertar, que los días son malos. Y mi exhortación es a que lo hagamos, que reaccionemos. Los días son malos, son tiempos, como decía Misael, de dar fruto. Porque el discípulo no es el que dice Señor, Señor, el que cree, el que viene a la iglesia, el discípulo es el que da fruto. Decía Jesús también en uno de sus evangelios, para que seáis así mis discípulos. Yo quiero que lleven fruto, que glorifiquen a Dios y sean así mis discípulos. Es tiempo de dar fruto, porque el árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego un día. Las obras no te salvan, lo vuelvo a recalcar. Pero si decimos que tenemos fe, tiene que verse en cómo vivimos. Porque una fe sin obras es muerta. ¿Y qué me está hablando hoy tus obras de la fe que tú dices tener en el Señor? Balaam hablaba mucho. Balaam llegó a decir, yo escucho al Altísimo, yo sé sus visiones, yo estoy en su presencia. Se halagó mucho y cuando fue a ver que estaba totalmente en contra de su voluntad, era de camino perverso delante de Dios. Hay una promesa que Dios nos da y lo sigue diciendo Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios te está prometiendo, si llegas al final, al que venciere, que nos va a dar a comer un alimento que nadie más conoce y ha probado. El maná era lo que Dios dio a su pueblo en el desierto para sustentarlo. Pero ese dio un maná escondido, que nadie sabe cómo es, nadie ha disfrutado ese alimento. Y eso Dios nos lo está prometiendo ser tu sustentador y tu proveedor. Y nos va a dar una piedrecita blanca, dice, con un nombre nuevo, una identidad nueva. El nombre para los judíos no era cualquier cosa, significaba quiénes eran, su personalidad, cómo era, cómo lo veía la sociedad. Y aquí dice que Dios nos va a dar un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva personalidad, una nueva naturaleza. Vamos a ser glorificados en una persona nueva junto con Cristo cuando llegue ese día. Entonces, mi hermano, quiero terminar diciéndote, exhortándote, rogándote, como dice este pasaje, a que no sigas la doctrina de Balaam, a que no dejes que esta doctrina ponga tropiezo en tu casa, en tu familia y aquí juntos con mi iglesia. Quiero exhortarte a una mejor doctrina, a la doctrina de Cristo. Y esa doctrina de Cristo está fuerte, aunque nos habla de la gracia. Y esto es lo que quiero terminar. Y es una doctrina que nos enseña que con el pecado hay que ser radicales. No podemos acostumbrarnos a tenerlo en nuestra vida. Dice Marcos 9:43. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Te es mejor entrar al reino de Dios con
abajo. Hoy yo te quiero decir, sé radical. Lo que me veo acá es que no importa lo que te cueste cortar con el pecado en tu vida, hazlo. Porque es mejor entrar al reino de Dios sin lo que tú te hayas desprendido que ser echado en ese fuego eterno. Seamos radicales con el pecado. Seamos santidad a Jehová, como el logo de los sacerdotes. Seamos realmente personas que deciden caminar en este mundo para hacer la sal y la luz que Dios quiere que seamos. Y que sea nuestra voluntad caminar para agradar a Dios. No somos perfectos, vamos a cometer errores, pero cuando identifiques que lo has cometido, haz lo que Jesús le decía a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete. Abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Amén. Bueno, ¿es más clara la exhortación? Ni nada. Me llama la atención Apocalipsis, ¿qué dijiste? ¿La iglesia en Pérgamo? ¿3? 2:14. ¿A dónde hace énfasis que vive la iglesia? En un lugar donde Satanás mora, donde gobierna, donde tiene mayor influencia. ¿Y sabes que Guadalajara tiene influencia no nada más en México, sino en todo Centroamérica? Sí. Y esa influencia es a través de la religiosidad. Sabemos que están haciendo la fiesta que es el centro de Guadalajara, de la catedral aquí a la desafuera. ¿Qué hace toda la gente? Brincan, danzan, toman, llegan y todo. Y dominan, tienen una dominación tremenda, muy influyente, muy influyente. Recuerdo que un hermano que también salió de Pachuca Hidalgo se fue para Tuxtla Gutiérrez, allá levantó una iglesia y ya falleció. Y levantó una iglesia como de 15,000 miembros en aquel entonces. Y cuando el Señor trató conmigo, fui para allá, no lo encontré, pero Dios me dio la bendición. Y andaba yo buscando dónde el Señor quería que yo estuviera. Y total de que me mandó a Ciudad Victoria, y de Victoria ya estuve un tiempo y me vine para acá. Poco tiempo después me encontré en Pachuca, porque éramos originarios de Pachuca. Y me dijo: Benito, ¿dónde estás trabajando? Le digo: en Guadalajara. Yo me mandó para allá. Dice: ¿qué haces en Guadalajara? Y siempre se me quedó ese pensamiento: ¿por qué él me dijo: ¿qué haces en Guadalajara? Como diciendo, ¿qué podemos entender? Que no prospera nada. Muy difícil. Muy difícil. San Juan de los Lagos, ¿qué hace la gente? Y podemos ver que demasiada idolatría. Son las sinagogas de Satanás que dice aquí la cita, donde mora, donde reina Satanás. Y ha sido tan astuto el Satanás que Baal significa Señor. Y engaña a la gente que los rituales que hacen, los sacrificios que hacen, se lo están haciendo al Señor. Entonces, quiero hacer énfasis en esto. Estamos viviendo en medio de donde Satanás reina. Saben que aquí ha nacido aquí mucha perversidad de homosexualismo.
donde hace años yo supe, no investigué ni nada, es pura casualidad. Aquí que si un matrimonio estaba en conflictos, se puede juntar con otro matrimonio y se puede cambiar la mujer para consentimiento y todo eso para que no pierdan su matrimonio. Disfrutan de otra persona, te veo, estamos lo mismo, cambiamos, ¿sí? Nos regresamos a casa y conservamos nuestro matrimonio. Y muchas cosas, ¿sí? Donde Satanás reina, el dinero también. Y Jesucristo fue muy claro, dice, no podemos servir a dos señores. Y el señor dinero, dicen que es don caballero, porque abre todas las puertas. Ok, cuidado con esto, quiero terminar. Cuando cambiamos a nuestro Dios, ¿cómo se le llama? ¿Para qué? Entonces, si cambiamos a nuestro Dios, ¿cómo nos va a ir? Peor. Así que tú y yo decidimos cómo quieres que nos vaya. ¿Quieres cambiar la doctrina? O involucrarte más en la doctrina que Dios ha revelado en nuestras vidas, que nos ha moldeado, nos ha guardado, nos ha bendecido y todavía no disfrutamos de lo que hay todavía